Ella tiró mi plato de comida al suelo del restaurante y gritó: «Come de ahí como el perro que eres». Todas las mesas se giraron. Las risas empezaron como un susurro y luego explotaron en carcajadas. Mi propia hija. Mi Alicia. La niña que cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, la que abracé cuando le rompieron el corazón por primera vez, estaba ahí de pie, con esa sonrisa helada que no reconocía, mientras mi comida se desparramaba sobre las baldosas frías. Eduardo, mi yerno, se recostó en su silla y cruzó los brazos, como si estuviera disfrutando de un espectáculo. No dije nada. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo sentí como mis manos temblaban debajo de la mesa. El mesero se quedó paralizado con una bandeja en alto. Una señora a la mesa de al lado tapó su boca con la servilleta, pero sus ojos brillaban con ese morbo cruel que tiene la gente cuando ve el sufrimiento ajeno y se alegra de que no sea el suyo. Escuché el tintineo de los cubiertos chocando contra los platos. Escuché murmullos. Escuché como alguien tosía para disimular una risa. Pero sobre todo escuché el silencio que salía de mi propio pecho, ese silencio pesado que te aplasta cuando sabes que cualquier palabra que digas será usada en tu contra. Miré el plato roto en el piso. Era un risotto de champiñones. Lo había pedido porque era el más barato del menú, aunque ellos habían pedido langosta y vino importado. Como siempre. Siempre yo pagando. Siempre yo siendo la invisible que firma los cheques y luego desaparece. Me levanté despacio. Sentí como mis rodillas crujían. Tengo 64 años y a veces mi cuerpo me recuerda cada uno de ellos. Tomé mi bolso, ese bolso de piel gastado que compré hace 15 años y que he remendado 3 veces porque nunca tuve dinero para uno nuevo. Todo mi dinero siempre fue para ellos. Caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Alicia ni siquiera me miró. Estaba revisando su teléfono, deslizando el dedo sobre la pantalla como si nada hubiera pasado. Eduardo le susurró algo al oído y ella sonrió. Esa sonrisa me dolió más que cualquier grito. Sentí como el aire frío de la calle me golpeaba la cara cuando salí. Había empezado a llover. Una llovizna fina que se sentía como agujas sobre mi piel. Me quedé parada ahí, bajo el toldo del restaurante, viendo cómo las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado. Mi hermana Josefina salió corriendo detrás de mí. Ella había estado en otra mesa, con su esposo, y había visto todo. Me abrazó sin decir nada. Y yo me derrumbé. Ahí, en esa calle, con la lluvia cayendo y la gente pasando a nuestro lado, lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Josefina me llevó a su casa. Me preparó té de manzanilla y me envolvió en una manta. No hablamos mucho esa noche. No había nada que decir. Ella sabía. Siempre había sabido. Años atrás me había advertido. Margarita, no puedes comprar el amor de tu hija, me había dicho. Pero yo no le hice caso. Porque cuando perdí a Roberto, cuando mi esposo murió en ese accidente estúpido, cuando me quedé sola en esa casa enorme que de repente parecía un mausoleo, sentí que lo único que me quedaba era Alicia. Y tenía tanto miedo de perderla también, que hice lo impensable. Me convertí en su banco personal. Su cajero automático. Su solución a cada problema económico que Eduardo y ella creaban con su estilo de vida ridículamente caro. La casa donde viven. Yo pagué el enganche. $120,000 que saqué del seguro de vida de Roberto. La hipoteca mensual de $3,200. Yo. Siempre yo. Durante 8 años. 96 meses pagando una casa que ni siquiera tiene mi nombre en la escritura. Porque Alicia dijo que era importante que estuviera a nombre de ella y Eduardo para construir su patrimonio. Y yo, como la idiota que era, acepté. El auto de Eduardo. Un SUV negro que costó $58,000. Yo di el 30% de enganche. El vestido de novia de Alicia. $12,000 por un vestido color marfil con perlas importadas que usó una sola vez y que ahora está guardado en una caja en el ático. La luna de miel en Europa. $23,000. Yo les regalé París, Roma, Barcelona. Mientras yo me quedaba comiendo sopa enlatada para ahorrar. Y esa noche, mientras estaba acurrucada en el sofá de Josefina, con los ojos hinchados y el corazón roto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Lo abrí con manos temblorosas. Decidimos cortar todo contacto. Mantente lejos de nuestra familia. 8 palabras.
8 palabras que resumían 8 años de sacrificio, de noches sin dormir preguntándome si había sido buena madre, de cumpleaños olvidados, de llamadas no contestadas, de promesas rotas. Bajé la pantalla. Había otro mensaje. Era de Alicia. No contenía palabras. Solo había puesto un corazón de me gusta al mensaje de Eduardo. Mi propia hija. La niña que salió de mi cuerpo, que mamó de mi pecho, que aprendió a caminar agarrándose de mis dedos, acababa de darle like a mi destierro. Como si fuera una publicación graciosa en redes sociales. Como si mi dolor fuera entretenimiento. Me quedé mirando esos mensajes durante horas. Josefina se había ido a dormir. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la lluvia que seguía cayendo afuera. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no de la forma en que ya se había roto antes. Esta vez no fue tristeza. Esta vez fue claridad. Una claridad fría y afilada como un cuchillo. Me levanté del sofá. Fui a mi bolso y saqué mi carpeta de documentos. Siempre la llevaba conmigo. Dentro estaban los contratos de la hipoteca, los recibos de pago, las transferencias bancarias, 8 años de evidencia. Y mientras los revisaba uno por uno, bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa, algo cambió en mi cerebro. La casa que ellos consideraban suya. La casa donde vivían, donde dormían, donde hacían sus vidas, donde probablemente estaban en ese momento riéndose de mí. Esa casa estaba a nombre de quien en realidad. Tomé el contrato principal. Lo leí línea por línea. Y ahí estaba. En letras pequeñas, pero absolutamente legales. El título de propiedad estaba a mi nombre. Margarita Sánchez Flores. Yo era la dueña legal. Eduardo y Alicia vivían en mi casa. La hipoteca que yo pagaba religiosamente cada mes estaba asegurada bajo mi nombre. Ellos nunca firmaron escritura. Nunca pusieron un solo dólar de su bolsillo. Legalmente, eran inquilinos. Y yo acababa de ser expulsada de la vida de mis inquilinos. Sonreí. Fue una sonrisa extraña. Una sonrisa que no había sentido en años. No era alegría. Era poder. Ese poder silencioso que nace cuando finalmente entiendes que tienes las cartas ganadoras y que los demás ni siquiera saben que estás jugando. Miré la hora. Eran las 11:15 de la noche. Tomé mi teléfono. Mis dedos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de adrenalina. Escribí un mensaje. Corto. Directo. Sin emociones. Cancelando el pago de la hipoteca de su casa mañana. Y lo envié. A Eduardo. Con copia para Alicia. Después apagué el teléfono. Me recosté en el sofá. Y por primera vez en 8 años, dormí profundamente. Desperté a las 6 de la mañana. Josefina ya estaba en la cocina preparando café. El olor me trajo de vuelta a la realidad. Por un segundo, todo parecía normal. Luego recordé. El restaurante. El plato en el suelo. Las risas. Los mensajes. Mi mensaje. Tomé mi teléfono. Lo había dejado apagado toda la noche. Presioné el botón de encendido y esperé. La pantalla se iluminó lentamente. Y entonces comenzó. Vibración tras vibración tras vibración. Mensajes. Llamadas perdidas. Notificaciones que no paraban. 87 llamadas perdidas. 53 mensajes de WhatsApp. 20 mensajes de texto. Todos de Eduardo. Todos de Alicia. Algunos de números que no reconocía. Abrí el chat. Los primeros mensajes de Eduardo eran tranquilos. Casi burlones. Jaja, muy graciosa mamá Margarita. Ya deja el drama. Sabes que no puedes hacer eso. Luego, 2 horas después, el tono cambió. Contesta el teléfono. Ahora. Esto no es un juego. Y finalmente, a las 2 de la madrugada, por favor, necesitamos hablar. Esto es serio. Alicia había escrito menos, pero sus mensajes eran más desesperados. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en tus nietos. Qué curioso. Nunca había conocido a esos nietos. Alicia llevaba 3 años diciéndome que estaba muy ocupada para que los visitara.
demasiado ocupada para que la abuela que pagaba su casa conociera a los niños que vivían en esa casa. Bebí mi café despacio. Josefina me miraba desde la cocina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Yo no respondí de inmediato. Tomé otro sorbo. El café estaba caliente y amargo, exactamente como me gusta. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace 8 años, dije finalmente. Voy a recuperar lo que es mío. Josefina asintió. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Ella entendía. Después de tantos años viéndome sangrar en silencio, finalmente entendía que esto no era venganza. Era supervivencia. A las 9 en punto llamé al banco. Me atendió una mujer llamada Patricia. Le expliqué la situación con voz calmada. Necesitaba cancelar los pagos automáticos de la hipoteca. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos como titular de la propiedad. Patricia me puso en espera. Escuché música instrumental horrible durante 6 minutos. Luego volvió. Señora Sánchez, revisé su cuenta. Usted es la titular legal de la hipoteca y de la escritura. Los pagos están al corriente. Si desea cancelar el débito automático, puedo procesarlo ahora mismo. Hágalo, dije. Hubo un silencio. ¿Está segura? Esto significa que el próximo pago, que vence en 12 días, no se procesará automáticamente. Estoy completamente segura. Escuché el tecleo de su computadora. Listo. El débito automático ha sido cancelado. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Necesito información sobre el proceso de desalojo en caso de impago. Otro silencio. Un momento, por favor. Me transfirió al departamento legal. Un hombre llamado Sergio me explicó todo con una paciencia profesional que agradecí. Si la hipoteca no se pagaba durante 3 meses consecutivos, el banco iniciaría un proceso de ejecución. Pero como yo era la propietaria, tenía otra opción. Podía iniciar un proceso de desalojo civil por mi cuenta. Más rápido. Más directo. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Entre 30 y 60 días, dependiendo de si hay oposición legal. ¿Y si no hay oposición? 30 días exactos desde la notificación oficial. Tomé notas en una servilleta. Sergio me dio el nombre de 3 abogados especializados. Le agradecí y colgué. Josefina me miraba con los ojos muy abiertos. ¿De verdad vas a sacarlos de la casa?, preguntó. Yo doblé la servilleta y la guardé en mi bolso. Ellos me sacaron de su vida primero, respondí. Esa tarde fui a ver a uno de los abogados. Se llamaba Rafael Domínguez. Tenía un despacho pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad. Le mostré todos mis documentos. Los contratos. Los recibos de pago. Las transferencias bancarias. Los mensajes de Eduardo y Alicia. Rafael los revisó en silencio durante 20 minutos. Luego se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Señora Margarita, usted tiene un caso absolutamente sólido. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre esa propiedad. Usted puede recuperarla. ¿Cuánto costará?, pregunté. $1,500 por todo el proceso. Incluye notificaciones, documentos legales y representación en corte si es necesario. Saqué mi chequera. La misma chequera que había usado para pagar todo lo de ellos durante años. Esta vez, el cheque era para mí. Para mi libertad. Rafael me explicó el proceso completo. Primero, enviaríamos una notificación oficial a Eduardo y Alicia. Les daríamos 30 días para desocupar la propiedad voluntariamente. Si no lo hacían, procederíamos con la demanda de desalojo. Prepárese, me dijo Rafael. Esto va a ponerse feo. La gente se vuelve muy agresiva cuando pierde su zona de confort. Yo sonreí. Ya se puso feo cuando mi hija me humilló en público y me dijo que comiera del suelo como un perro. Ya no puede ponerse peor. Rafael asintió. Entonces empezamos mañana mismo. Salí de su oficina sintiéndome más ligera, como si me hubieran quitado un peso invisible que había cargado durante años. Caminé por la calle. Hacía frío, pero el sol brillaba. Compré un café en una tienda que nunca había visitado porque siempre me parecía demasiado cara. Costó $6. No me importó.
Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. Cuando llegué a casa de Josefina, había alguien esperándome. Eduardo. Estaba parado frente a la puerta, con las manos en los bolsillos, viéndose cansado y desesperado. «Necesitamos hablar», dijo cuando me vio. Yo saqué mis llaves sin mirarlo. «No tenemos nada de qué hablar». «Por favor, Margarita. Esto es una locura». Me detuve. Giré y lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que durante 8 años había vivido en mi casa, había conducido autos que yo pagué, había comido comida que yo financié, y nunca, ni una sola vez, me había dado las gracias. Este hombre que ayer se recostó en su silla y me vio humillada sin mover un dedo. «Locura», repetí. La locura fue permitir que ustedes me trataran como basura durante años mientras yo pagaba cada cuenta. Eduardo dio un paso hacia mí. «No entiendes. Tenemos niños. Tenemos una vida ahí. Y yo tuve una vida antes de que ustedes la destruyeran». «Alicia está devastada», dijo Eduardo. Su voz sonaba desesperada ahora. «Está llorando desde anoche. No puede creer que su propia madre le haga esto». Algo dentro de mí se endureció. Yo no podía creer que mi propia hija me tirara la comida al suelo y me dijera que comiera como un perro. Supongo que ambas estamos sorprendidas. Eduardo cambió de táctica. «Te pagaremos la hipoteca. Lo prometemos. Solo dame tiempo». «Tuviste 8 años de tiempo». «1 mes. Dame 1 mes y te pago todo lo atrasado». «No hay nada atrasado todavía. Y no quiero su dinero. Quiero mi casa». La cara de Eduardo se transformó. La desesperación se convirtió en rabia. «Eres una vieja amargada. Por eso Alicia no quiere verte. Por eso tus nietos no te conocen. Porque eres tóxica». Esas palabras deberían haberme dolido. Hace una semana me habrían destrozado. Pero ahora solo sentí lástima. Lástima por este hombre que nunca aprendió que el respeto no se compra ni se exige. Se gana. Entré a la casa de Josefina y cerré la puerta. Eduardo se quedó afuera gritando durante 5 minutos. Luego escuché cómo su auto arrancaba y se iba. Josefina estaba sentada en la sala, tejiendo una bufanda color naranja. «¿Estás bien?», preguntó sin levantar la vista. «Estoy mejor que bien», respondí. Y era verdad. Por primera vez en años, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Esa noche no pude dormir mucho. No por ansiedad, sino por claridad. Mi cerebro estaba procesando años de abuso emocional, años de manipulación silenciosa, años de ser tratada como una billetera con patas. Y ahora, finalmente, veía todo con una nitidez que casi dolía. Recordé cosas que había enterrado. Cosas pequeñas que en su momento ignoré porque no quería ver el patrón. El cumpleaños número 60 que pasé sola porque Alicia dijo que tenía una cena importante con clientes de Eduardo. Luego vi fotos en Facebook. Estaban en un bar con amigos, riendo, tomando cócteles caros. No hubo cena de negocios. Solo no quisieron pasar mi cumpleaños conmigo. La Navidad que me dejaron en el estacionamiento del supermercado porque no había espacio en el auto para llevarme a la cena familiar. Tuve que tomar un taxi. Cuando llegué, todos ya estaban comiendo. Nadie me había esperado. Nadie había guardado un lugar para mí en la mesa. Me senté en una silla plegable que sacaron del garaje. El Día de las Madres que olvidaron por completo. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Cuando finalmente los llamé 3 días después, Alicia dijo: «Ay mamá, perdón, es que estuvimos tan ocupados». Pero publicó 17 fotos ese fin de semana. Fotos en restaurantes, en el parque, en casa de amigas. No estaba ocupada. Solo no pensó en mí. Y el dinero. Siempre el dinero. No solo la casa. Eso era apenas la punta del iceberg. Había más. Mucho más. Los $10,000 que le presté a Eduardo para su negocio que nunca despegó. Nunca me devolvió ni un centavo. Los $5,000 para el tratamiento dental de Alicia porque su seguro no lo cubría. Los $3,000 para reparar su auto después de un accidente. Los $1,500 para los uniformes escolares de los niños. Los $800 para la fiesta de cumpleaños de mi nieto que ni siquiera me invitaron. Sumé todo en mi cabeza.
Durante 8 años, además de la hipoteca, les había dado aproximadamente $73,000 en préstamos y ayudas. $73,000 que nunca volví a ver. $73,000 mientras yo usaba cupones en el supermercado y compraba ropa en tiendas de segunda mano. Al día siguiente, Rafael me llamó. La notificación está lista. ¿Quiere revisarla antes de enviarla? Fui a su oficina. El documento era formal, frío, perfecto. Notificaba a Eduardo Martínez y Alicia Sánchez de Martínez que tenían 30 días para desocupar la propiedad ubicada en calle Magnolias número 422. Que la propietaria legal, Margarita Sánchez Flores, estaba ejerciendo su derecho de recuperar su propiedad. Que cualquier pertenencia dejada después del plazo sería considerada abandonada. Firmé el documento. Rafael lo selló. Esto se envía por correo certificado hoy mismo. Lo recibirán en 2 días. Perfecto, dije. Mientras salía de la oficina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Señora Margarita. Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Yolanda, la madre de Eduardo. Necesito hablar con usted urgentemente. Yolanda. La había visto quizás 5 veces en 8 años. Siempre fue distante conmigo, como si yo no fuera suficientemente buena para su hijo. Ahora me llamaba. ¿Qué necesita? Pregunté con voz neutral. Esto que está haciendo es una barbaridad. Son sus nietos. ¿Cómo puede dejarlos en la calle? Respiré profundo. Yolanda, con todo respeto, usted no sabe nada de lo que ha pasado. Sé que está siendo cruel y vengativa. Sé que está usando el dinero como arma. Me detuve en medio de la calle. La gente pasaba a mi alrededor. ¿Sabe cuánto dinero he gastado en su hijo y en mi hija durante 8 años? Más de $300,000. ¿Sabe cuántas veces Eduardo me ha agradecido? 0. ¿Sabe cuántas veces Alicia me invitó a cenar en esa casa que yo pago? 3 veces. 3 veces en 8 años. Y en la última, tiró mi plato al suelo y me dijo que comiera como un perro. Hubo silencio del otro lado. Eso no puede ser cierto. Hay testigos, incluyendo a mi hermana. Yolanda cambió de tono. Bueno, tal vez Alicia estaba molesta. Tal vez usted dijo algo que la provocó. Y ahí estaba. La justificación. La excusa. La manera en que las familias tóxicas siempre encuentran cómo culpar a la víctima. No voy a discutir esto con usted, dije. La casa es mía. Legalmente. Moralmente. De todas las maneras posibles. Y la voy a recuperar. Voy a hablar con un abogado, amenazó Yolanda. Hágalo. Mi abogado estará encantado de mostrarle todos los documentos. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo. De rabia contenida durante demasiado tiempo. Toda esa gente que ahora salía a defender a Eduardo y Alicia. ¿Dónde estaban cuando yo necesitaba apoyo? ¿Dónde estaban cuando me dejaron sola en Navidad? ¿Dónde estaban cuando nadie recordó mi cumpleaños? Silencio. Todos estaban en silencio. Porque mientras yo era útil, mientras era la que pagaba, no había problema. Pero ahora que ponía límites, ahora que reclamaba lo mío, de repente yo era la mala. 2 días después, Rafael me envió un mensaje. Notificación entregada y firmada por Eduardo Martínez a las 10:15 de la mañana. Sentí un nudo en el estómago. No de arrepentimiento, de anticipación. Sabía lo que venía. Y tenía razón. A las 11 de la mañana, mi teléfono explotó. Pero esta vez no eran solo Eduardo y Alicia. Era toda la familia. Primos que no veía hace años. Tíos que nunca me llamaban. Amigos de Alicia que ni siquiera conocía. Todos con el mismo mensaje. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Eres una mala madre. Esto es abuso de ancianos al revés. Deberías estar apoyando a tu familia, no destruyéndola. Leí cada mensaje. Cada uno dolía un poco menos que el anterior. Porque todos tenían algo en común. Ninguno preguntó mi versión. Ninguno preguntó qué había pasado. Ninguno preguntó cómo me sentía. Solo asumieron que yo era la villana.
Josefina entró a mi habitación. «Tienes que ver esto», dijo con cara seria. Me mostró su teléfono. Facebook. Alicia había publicado algo. Una foto vieja mía, de hace como 10 años, en blanco y negro, viéndome triste. Y el texto: cuando tu propia madre te traiciona y decide destruir a tu familia por un berrinche. Cuando el dinero es más importante que los nietos. Cuando te das cuenta de que el amor nunca fue real, solo era control. Estoy devastada. Mis hijos están preguntando por qué la abuela nos odia. No tengo respuestas. Solo lágrimas. Oren por nosotros. La publicación tenía 342 likes. 87 comentarios. Los leí todos. ¡Qué horrible madre! Los ancianos a veces se vuelven crueles. Deberías demandarla. Tú y tus hijos no merecen esto. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía del plato en el suelo, del like al mensaje de rechazo, de los años de pagos. Pero todos tenían una opinión. Miré la publicación durante largo rato. Josefina esperaba que yo explotara, que llorara, que me derrumbara. Pero no lo hice. En cambio, sentí algo extraño. Calma. Una calma profunda y absoluta. Porque finalmente entendí algo fundamental. Alicia no estaba triste por perderme. Estaba desesperada por perder la casa. Por perder el dinero. Por perder su estilo de vida. Y esa publicación no era un grito de dolor. Era una estrategia. Un intento de presionarme públicamente para que me retractara. Para que volviera a ser la madre sumisa que pagaba todo sin quejarse. No voy a responder, le dije a Josefina. Ella me miró sorprendida. No vas a defenderte. No necesito hacerlo. La verdad no necesita audiencia. Solo necesita tiempo. Cerré Facebook. Bloqueé a Alicia. Bloqueé a Eduardo. Bloqueé a cada persona que había comentado en esa publicación sin conocer mi historia. Si querían creer la mentira, era su problema. Yo ya no iba a gastar energía tratando de convencer a gente que ya había decidido que yo era la villana. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Bueno, tranquilos para mí. Porque afuera, según me contaba Josefina que seguía viendo las redes sociales, había una tormenta. Alicia publicaba algo nuevo cada día. Fotos de sus hijos con caras tristes. Explicándoles que pronto no tendremos hogar. Videos llorando frente a la cámara. No sé cómo llegamos a esto. Solo queríamos una familia unida. Historias en Instagram mostrando cajas de mudanza vacías. Empacando la vida que construimos porque el rencor es más fuerte que el amor. La gente comía cada palabra. Los comentarios eran brutales contra mí. Pero yo no los veía. Había tomado una decisión. No iba a dejar que la narrativa de Alicia me destruyera. Porque por primera vez en años, yo sabía la verdad completa. Y la verdad era mi armadura. Rafael me llamó en la mañana del día 12. Tengo noticias. Eduardo contrató un abogado. Mi estómago se apretó un poco. Y no tienen caso. Su abogado ya revisó los documentos. Sabe que van a perder. Pero Eduardo está pagándole para que intente retrasar el proceso. ¿Cuánto tiempo pueden retrasarlo? Tal vez 2 semanas. 1 mes máximo. Pero eventualmente, van a tener que salir. La ley es clara. Usted es la propietaria. Ellos no tienen derechos. Respiré. Está bien. Puedo esperar. Hay algo más, dijo Rafael. Su voz sonaba seria. El abogado de Eduardo insinuó que van a alegar abuso financiero. Van a decir que usted los manipuló, que les prometió la casa, que ahora está usando eso como venganza. Me reí. Fue una risa corta y amarga. Tengo 8 años de recibos que demuestran que yo pagué todo. Tengo mensajes donde ellos me piden dinero. Tengo el mensaje donde me dijeron que me alejara de su familia. ¿Quién está abusando de quién? Exacto, dijo Rafael. Por eso le digo que no se preocupe. Solo quería que estuviera preparada para las mentiras que van a inventar. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Salí a caminar sola. No a la casa de Josefina, no al supermercado, no a ningún lugar con propósito.
Solo caminé. Llegué a un parque que solía visitar cuando Alicia era niña. Había un columpio donde la empujaba durante horas. Me senté en una banca cercana y observé a otras abuelas jugando con sus nietos. Una señora de cabello gris perseguía a un niño pequeño que corría riendo. Otra ayudaba a una niña a subir por las escaleras del tobogán. Y sentí algo que no esperaba. No sentí envidia. Sentí alivio. Porque esas abuelas probablemente eran amadas. Probablemente eran valoradas. Probablemente no tenían que pagar por cada momento de afecto. Y yo había estado compitiendo en un juego donde las reglas estaban diseñadas para que yo siempre perdiera. Había estado mendigando amor en un lugar donde solo querían mi dinero. Mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí. Era el número de la casa. Mi casa. La que ellos habitaban. Dudé por un momento. Luego contesté. Hola. Era una voz pequeña. Una voz de niño. Abuela. Mi corazón se detuvo. Era mi nieto. Rafael. Tenía 7 años. Solo lo había visto en fotos. Hola mi amor, dije con voz temblorosa. ¿Cómo estás? Estoy triste, dijo. Su voz se quebraba. Mami dice que nos tenemos que ir de la casa porque tú estás enojada con nosotros. Cerré los ojos. Esto era bajo. Incluso para Alicia, esto era increíblemente bajo. Usar a un niño. Cariño, escúchame bien. Yo no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo. Entonces, ¿por qué tenemos que irnos? Es complicado. Son cosas de adultos. Mami dice que ya no nos quieres. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse. Eso no es cierto. Yo los quiero mucho. Entonces, ¿por qué nos haces esto? La voz de fondo cambió. Escuché a Alicia. Dale el teléfono, Rafael. Pero mami. He dicho que me des el teléfono. Ahora. Hubo ruidos. Luego la voz de Alicia. Fría. Calculada. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste a tu nieto llorando? Eso es lo que estás causando. Alicia, no uses a tu hijo para esto. No lo estoy usando. Solo estoy siendo honesta con él. Le estoy explicando que su abuela prefiere el dinero antes que su familia. Yo no preferí nada. Ustedes fueron los que me cortaron de su vida. Ustedes me dijeron que me alejara. Yo solo estoy respetando su decisión. Teníamos derecho a estar molestos. Tú siempre has sido controladora. Siempre has usado el dinero para manipularnos. Algo dentro de mí se rompió. No de tristeza. De indignación absoluta. ¿Manipularlos? Alicia, yo pagué tu casa durante 8 años sin pedirles nada a cambio. Lo único que quería era un poco de respeto. Un poco de consideración. Y ni siquiera eso pude tener. Nosotros nunca te pedimos que pagaras la casa. Esa frase me dejó sin aire. Perdón. Nunca te pedimos que pagaras todo. Tú decidiste hacerlo. Tú querías sentirte importante. Querías sentir que nos tenías controlados. No podía creer lo que estaba escuchando. La reescritura de la historia era tan descarada, tan absolutamente falsa, que por un momento pensé que estaba hablando con una extraña. Alicia, tengo los mensajes. Tengo capturas de pantalla de cada vez que me pediste dinero. De cada vez que Eduardo me llamó porque no podían pagar algo. Lo tengo todo documentado. Hubo un silencio. Esos mensajes no demuestran nada. Demuestran que ustedes me necesitaban. Y que ahora que pongo límites, inventan que yo era la controladora. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Quédate con tu casa. Quédate con tu dinero. Pero no te atrevas a venir después buscando una relación con nosotros. No te atrevas a aparecer cuando estés vieja y sola y necesites que alguien te cuide. Porque no vamos a estar. Su voz era veneno puro. Vas a morir sola. Sin familia. Sin nadie. Y va a ser tu culpa. Colgó. Me quedé sentada en esa banca del parque con el teléfono en la mano. Las palabras de Alicia resonaban en mi cabeza. Vas a morir sola. Tal vez tenía razón.
Tal vez terminaría mis días en un asilo sin visitas. Tal vez nadie lloraría en mi funeral. Pero había algo que Alicia no entendía. Ya estaba sola. Había estado sola durante años. Sola en cumpleaños olvidados. Sola en navidades frías. Sola pagando cuentas que no eran mías. Sola cargando el peso emocional de una familia que me veía como un banco. La única diferencia era que ahora aceptaba esa soledad. Y la soledad elegida duele menos que la soledad impuesta. Me sequé las lágrimas. Me levanté de la banca. Y caminé de regreso a casa de Josefina con la cabeza en alto. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo mi propio camino. Y ese camino no incluía mendigar amor en lugares donde solo me daban migajas. Los siguientes días fueron un borrón de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una paz extraña. Como si finalmente hubiera dejado de nadar contra la corriente y me hubiera permitido flotar. Por otro lado, había momentos de dolor agudo. Momentos donde recordaba a la Alicia pequeña, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Y me preguntaba dónde se había perdido esa niña. ¿En qué momento el amor se había convertido en transacción? ¿En qué momento yo había dejado de ser su madre para convertirme en su cajero automático? Josefina me encontró una noche sentada en la cocina, mirando fotos viejas en mi teléfono. No te tortures, me dijo. Pero no era tortura. Era despedida. Estaba despidiéndome de la hija que pensé que tenía. Estaba aceptando que esa persona ya no existía, si es que alguna vez existió. Rafael me citó en su oficina el día 17. Tenemos novedades, dijo. Su cara era seria, pero había algo en sus ojos que parecía satisfacción. El abogado de Eduardo solicitó una audiencia con el juez. Quieren presentar su caso. ¿Y eso qué significa? Significa que van a perder públicamente en lugar de en privado. El juez va a revisar los documentos, va a escuchar ambas partes, y va a dictaminar. Y señora Margarita, con todo respeto, ellos no tienen absolutamente nada. Me mostró los documentos que el abogado de Eduardo había presentado. Era risible. Alegaban que había un acuerdo verbal donde yo supuestamente les prometí la casa, que habían invertido emocionalmente en la propiedad, que sacarlo sería crueldad innecesaria. No había una sola prueba. No había contratos. No había testigos. Solo palabras vacías e intentos desesperados de reescribir la historia. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté. En 6 días. Martes a las 10 de la mañana. Estaré ahí. Esa noche no dormí. No por nervios. Por claridad absoluta. Sabía que iba a ganar. La ley estaba de mi lado. Los documentos estaban de mi lado. La verdad estaba de mi lado. Pero había algo más. Algo que no había procesado completamente hasta ese momento. Iba a ver a Alicia. Iba a estar en la misma habitación que ella. Y no sabía cómo me iba a sentir. ¿Iba a querer abrazarla? ¿Iba a querer gritarle? ¿Iba a sentir algo? Me levanté de la cama y fui a la sala. Josefina había dejado té de tila preparado. Lo calenté y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Las luces de las calles parpadeaban. Un gato cruzó la calle lentamente. Y pensé en todas las noches que había pasado despierta, preocupándome por Alicia. Preocupándome por si tenía suficiente dinero, suficiente comida, suficiente seguridad. Preocupándome mientras ella dormía tranquilamente en una casa que yo pagaba. Sin una sola preocupación por mí. El día de la audiencia llegó con una lluvia ligera. Me puse mi mejor traje. Un conjunto color gris que había comprado hace años para el funeral de Roberto y que casi no usaba. Josefina insistió en acompañarme. Rafael nos esperaba en las escaleras del juzgado. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Entramos. El edificio olía a papel viejo y café recalentado. Nuestros pasos resonaban en los pasillos de mármol. Llegamos a la sala 3. Rafael abrió la puerta. Y ahí estaban Eduardo y Alicia sentados del otro lado con su abogado. Un hombre joven de traje negro que se veía más nervioso que ellos. Alicia me vio entrar. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Busqué algo en su mirada. Arrepentimiento. Tristeza.
Amor. Cualquier cosa. Pero solo vi frialdad. Me vio como se mira a un enemigo. Eduardo ni siquiera me miró. Estaba revisando papeles con expresión tensa. El juez entró. Era un hombre mayor, de cabello blanco y gafas gruesas. Se veía cansado, como si hubiera visto demasiados casos como este. Buenos días, dijo con voz ronca. Caso número 74329. Sánchez versus Martínez. Desalojo de propiedad. Todos nos sentamos. Rafael presentó primero. Explicó el caso con claridad quirúrgica. Mostró los documentos de propiedad. Mostró los recibos de pago de 8 años. Mostró el contrato de hipoteca con mi nombre. Mostró las transferencias bancarias. Era abrumador. Era indiscutible. El juez revisaba cada documento con atención, asintiendo de vez en cuando. Luego le tocó al abogado de Eduardo. Se levantó nervioso. Su señoría, mi cliente alega que hubo un acuerdo verbal. La señora Sánchez prometió a su hija que la casa eventualmente sería de ella. Mi cliente ha vivido ahí durante 8 años bajo ese entendimiento. Han creado un hogar. Han formado una familia. Sacarlos ahora sería inhumano. El juez lo miró por encima de sus gafas. ¿Tiene pruebas de ese supuesto acuerdo verbal? El abogado titubeó. Tenemos el testimonio de mis clientes. ¿Algo más? ¿Testigos? ¿Emails? ¿Mensajes? Silencio. No, su señoría. El juez suspiró. ¿Algo más que desee presentar? El abogado miró a Eduardo. Eduardo le susurró algo. El abogado asintió. Su señoría, nos gustaría presentar evidencia del vínculo emocional y familiar. La señora Sánchez es la abuela de 2 menores que residen en esa propiedad. Desalojarlos afectaría gravemente a esos niños. Rafael se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. Esto no es un caso de custodia. Es un caso de propiedad. Los sentimientos no invalidan contratos legales. El juez asintió. Sostenida. Abogado, a menos que tenga algo relevante al caso de propiedad, sugiero que concluya. El abogado de Eduardo se veía derrotado. No tengo nada más, su señoría. El juez juntó los papeles. Muy bien. Voy a revisar todo y daré mi fallo en 48 horas. Salimos de la sala. Josefina me tomó del brazo. Rafael sonreía. Estuvo perfecto. No tienen nada. El juez va a fallar a su favor. Pero yo no estaba pensando en eso. Estaba pensando en cómo Alicia no había dicho una sola palabra durante toda la audiencia. No me había mirado. No había llorado. No había mostrado ninguna emoción. Era como si yo fuera un obstáculo legal que resolver, no su madre. Cuando salimos del edificio, Eduardo nos estaba esperando en las escaleras. Margarita, llamó. Rafael se puso tenso. No tiene que hablar con él. Está bien, dije. Me acerqué. Eduardo se veía más viejo. Tenía ojeras profundas. Su traje estaba arrugado. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que vas a ganar, dijo. Su voz era plana. Sé que vamos a perder la casa. Entonces, ¿para qué pelearon? Porque Alicia no quería darte la satisfacción de ganar sin pelear. Esa respuesta me dolió más que cualquier insulto. Esto nunca fue sobre ganar o perder, Eduardo. Fue sobre respeto. Tú no entiendes, dijo Eduardo. Alicia tiene tanto resentimiento contigo, tanto que llevaba guardado desde niña. Me quedé helada. ¿Resentimiento? ¿De qué? De que siempre trabajabas. De que Roberto te quería más a ti. De que cuando él murió, te volviste la víctima y ella tuvo que ser fuerte. Tiene todo un arsenal de cosas que te reprocha. Y yo he tratado de decirle que te deje ir, pero no puede. Porque odiarte es más fácil que amarte. No sabía qué decir. Entonces todo este tiempo estuvo usando mi dinero mientras me odiaba. Eduardo se encogió de hombros. La gente es complicada. No. La gente tóxica es complicada. La gente sana simplemente se va. Di media vuelta y me alejé. No quería escuchar más.
No quería saber más, porque cada revelación solo hacía más profundo el agujero donde solía estar mi corazón. 2 días después, Rafael me llamó. Salió el fallo. Mi corazón latió fuerte. Y ganó. Completamente. El juez dictaminó que Eduardo y Alicia tienen 28 días para desocupar la propiedad. Si no lo hacen, la policía los desalojará por la fuerza. Además, el juez ordenó que no pueden dañar ni llevarse nada que esté fijo a la propiedad. Electrodomésticos, lámparas, nada que esté instalado. Debería haber sentido triunfo. Debería haber sentido alegría. Pero solo sentí vacío. Gracias, Rafael. Está bien. Sí. Solo cansada. Colgué. Josefina entró a la habitación. ¿Qué pasó? Gané. Ella me abrazó. Entonces, ¿por qué lloras? Porque ganar se siente como perder cuando lo único que querías era no tener que pelear. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, me permití llorar de verdad. No por la casa, no por el dinero, sino por la hija que nunca tuve, por la familia que nunca fue real, por los años que desperdicié tratando de comprar algo que nunca estuvo en venta. Los 28 días pasaron en una especie de limbo extraño. Yo no hice nada. No llamé. No envié mensajes. No pregunté si necesitaban ayuda para mudarse. Simplemente esperé. Rafael me mantenía informada de los procedimientos legales. Eduardo había solicitado una extensión de 15 días. Negada. Alicia había intentado apelar el fallo. Rechazada. Era como ver a alguien ahogándose y saber que no puede salvarlos porque ellos mismos cortaron la cuerda salvavidas. Josefina me preguntaba cada mañana cómo me sentía. Y yo siempre respondía lo mismo. Tranquila. Y era cierto. Había una paz en la inevitabilidad. En saber que ya no tenía que hacer nada más. Que la justicia, por una vez, estaba siguiendo su curso natural sin que yo tuviera que empujar, rogar o sacrificar. El día 23 recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Guillermo, primo de Eduardo. Necesito hablar contigo sobre la situación. No lo conocía personalmente, pero había escuchado su nombre. Decidí contestar. ¿Qué necesitas? Mira, sé que hay mucha historia aquí, pero Alicia y Eduardo están desesperados. Los he visto empacar. Los niños están confundidos. No hay manera de llegar a un acuerdo. Respiré profundo antes de responder. Guillermo, con todo respeto, llegué a acuerdos durante 8 años. Pagué. Callé. Acepté. Y cuando puse un límite, ellos me cortaron de sus vidas. Ahora solo estoy respetando su decisión. Pero son familia. Esa palabra. Esa maldita palabra que siempre se usa para justificar el abuso. La familia no tira tu comida al suelo en público. La familia no te humilla y luego te dice que te alejes. La familia no te usa como banco y luego te odia por poner límites. Hubo un silencio largo. Entiendo, dijo finalmente. Solo quería intentar. Lo sé. Y te lo agradezco. Pero esto ya no tiene vuelta atrás. El día 26, Josefina entró corriendo a mi habitación. Tienes que ver esto. Me mostró su teléfono. Instagram. Alicia había hecho una transmisión en vivo. La grabación todavía estaba disponible. Le di play. Alicia estaba sentada en el piso de lo que reconocí como la sala de la casa. Había cajas por todos lados. Sus ojos estaban rojos. Su voz temblaba. Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida. En 2 días, mi familia y yo seremos desalojados de nuestra casa. La casa donde mis hijos dieron sus primeros pasos. La casa donde celebramos cumpleaños, navidades, donde construimos recuerdos. Y todo porque mi madre decidió que el dinero era más importante que nosotros. Hizo una pausa dramática. Algunas lágrimas corrieron por sus mejillas. Mucha gente me ha preguntado por qué llegamos a este punto. Y la verdad es complicada. Pero lo que puedo decir es que a veces las personas mayores se vuelven resentidas. Se vuelven amargas. Y usan su poder para lastimar a quienes deberían proteger. Los comentarios eran un río de apoyo. Te abrazo fuerte.
Eres tan fuerte. Tu madre no merece tu perdón. Karma es real. Alicia continuó. Quiero que mis hijos sepan algo. Cuando sean grandes y vean esto, quiero que sepan que su mamá luchó. Que intenté todo. Que traté de razonar, de negociar, de pedir perdón por cosas que ni siquiera hice mal. Pero a veces, el amor no es suficiente contra el egoísmo. Cerró los ojos. Si estás viendo esto, mamá, solo quiero que sepas una cosa. Te perdono. Perdono tu crueldad. Perdono tu rencor. Perdono que hayas elegido lastimarnos. Porque yo, a diferencia de ti, sé lo que es el amor incondicional. La transmisión terminó. Tenía 800.000 visualizaciones. Me quedé mirando la pantalla en blanco. Josefina esperaba mi reacción. ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Nada? Margarita, está mintiendo descaradamente. Lo sé. ¿Y no te importa que miles de personas crean que eres un monstruo? Josefina, la gente que me conoce sabe quién soy. La gente que no me conoce va a creer lo que quiera creer sin importar lo que yo diga. No voy a pelear en redes sociales por mi dignidad. Pero esa noche, sola en mi habitación, sentí algo que no había sentido en semanas. Rabia. Rabia pura y ardiente. No porque Alicia estuviera mintiendo, sino porque lo hacía tan bien, tan convincentemente, con tantas lágrimas perfectamente sincronizadas. Y me di cuenta de algo horrible. No sé si alguna vez la conocí realmente. No sé si la niña que yo criaba era real o si siempre fue una actriz. Si el amor que me mostraba de pequeña era genuino o si ya entonces estaba aprendiendo a manipular. Saqué mi teléfono. Abrí mis fotos. Tenía carpetas y carpetas de recuerdos. Fotos de Alicia de bebé. De su primer día de escuela. De su graduación. De su boda. Miles de fotos donde yo sonreía orgullosa, pensando que estaba capturando momentos de amor. Pero ahora, mirándolas con ojos nuevos, me preguntaba cuántas de esas sonrisas eran reales. Cuántas veces ella posó para la foto pensando en lo que podía obtener de mí. El día 28 amaneció gris. Lloviznaba suavemente. Rafael me llamó temprano. Hoy es el día. ¿Quiere estar presente durante el desalojo? No. La respuesta salió automática. No necesito ver eso. Entiendo. Yo estaré ahí representándola. Me aseguraré de que todo se haga correctamente. Gracias, Rafael. Colgué. Las horas pasaban con lentitud dolorosa. Cada minuto se sentía como una hora. Josefina trató de distraerme con conversación, con comida, con películas. Pero yo solo podía pensar en una cosa. En ese momento exacto, Eduardo y Alicia estaban sacando sus cosas de mi casa. Estaban cerrando puertas. Estaban diciendo adiós a un lugar que consideraban suyo, pero que nunca lo fue. Y sus hijos, mis nietos a quienes apenas conocía, estaban viendo cómo su mundo se desmoronaba sin entender realmente por qué. A las 3 de la tarde, Rafael me envió un mensaje. Desalojo completado. La propiedad está vacía. Dejaron las llaves con el oficial. Todo quedó en buen estado. No hubo incidentes. Leí el mensaje 3 veces. Era tan simple, tan definitivo. 8 años de historia resumidos en 4 líneas. Gracias, respondí. ¿Cuándo quiere ir a ver la casa?, preguntó. Mañana. Necesitaba una noche más. Una noche para procesar que finalmente había terminado. Que había recuperado mi propiedad, pero había perdido a mi familia. Que había ganado la batalla legal, pero la guerra emocional me había dejado cicatrices que probablemente nunca sanarían completamente. Esa noche soñé con Alicia. Pero no con la Alicia adulta. Soñé con la niña de 5 años que solía treparse a mi cama cuando tenía pesadillas. La que me abrazaba y decía "te quiero mamá" con esa voz pequeña y sincera. Y en el sueño, yo le preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Dónde quedó esa niña? Y ella me miraba con ojos vacíos y respondía, nunca existió. Solo viste lo que querías ver. Desperté sobresaltada. Eran las 4 de la mañana. No pude volver a dormir. Me levanté, me preparé café y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar.
Los primeros autos circulaban por las calles mojadas. Un hombre paseaba a su perro. Una mujer con uniforme de enfermera caminaba hacia la parada del autobús. Vida normal. Vida que continuaba sin importar cuánto doliera el corazón de alguien. A las 9, Rafael pasó por mí. Josefina quiso acompañarnos, pero le pedí que no lo hiciera. Necesitaba hacer esto sola. El camino a la casa fue silencioso. Rafael respetó mi necesidad de quietud. Cuando doblamos en calle Magnolias y vi el número 422, mi estómago se apretó. La casa se veía igual desde afuera. Misma fachada color crema. Mismo jardín. Mismo buzón. Como si nada hubiera pasado. Rafael estacionó. Me entregó las llaves. Tómese su tiempo, dijo. Caminé hacia la puerta principal. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave en la cerradura. Giré. La puerta se abrió con un crujido suave. Entré. El silencio era absoluto. Un silencio pesado que llenaba cada rincón. La sala estaba vacía. Paredes desnudas con sombras donde antes colgaban cuadros. El piso de madera tenía marcas donde estuvieron los muebles durante años. Caminé lentamente por cada habitación. La cocina olía ligeramente a limpiador. Habían dejado las alacenas abiertas. Todas vacías. En el comedor había una pequeña mancha en la pared. Probablemente de algún accidente con comida. Subí las escaleras. Los escalones crujían bajo mis pies de manera diferente, como si la casa misma estuviera exhausta. La habitación principal estaba completamente vacía. Solo quedaba el closet empotrado. Lo abrí. Vacío también. Pero en el suelo, en una esquina, había algo. Me agaché. Era un dibujo. Un dibujo infantil hecho con crayola. Mostraba una casa, un sol, y 4 figuras de palitos. Papá, mamá, y 2 niños pequeños. Abajo, con letra temblorosa, decía, mi familia feliz. No había quinta figura. No había abuela. Di vuelta al papel. Nada más. Solo ese dibujo que probablemente se cayó durante la mudanza y nadie notó. Me quedé mirando ese dibujo durante mucho tiempo. Lo sostuve entre mis dedos como si fuera algo frágil y sagrado. Y en cierto modo lo era. Era la evidencia tangible de lo que siempre supe, pero nunca quise aceptar. Yo nunca fui parte de su familia. No realmente. Era la proveedora. La que pagaba las cuentas. La que existía en el fondo, invisible, necesaria pero no querida. Como el cableado eléctrico de una casa. Esencial pero oculto. Doblé el dibujo con cuidado y lo guardé en mi bolso. No sé por qué. Tal vez como recordatorio. Tal vez como prueba de que no había imaginado todo. Bajé las escaleras lentamente. Rafael estaba esperando en la entrada. ¿Cómo se siente?, preguntó. Miré alrededor una última vez. Vacía, respondí. Y no estaba segura si hablaba de la casa o de mí misma. Salimos. Rafael cerró la puerta. ¿Qué quiere hacer con la propiedad?, preguntó mientras caminábamos hacia el auto. ¿Venderla? ¿Rentarla? No había pensado en eso. Durante semanas, mi único objetivo había sido recuperarla. Pero ahora que la tenía, me di cuenta de que no la quería. No quería vivir ahí. Cada pared tendría memorias que prefería no enfrentar. No quería rentarla. No quería ser casera de extraños en un lugar que representaba tanto dolor. Quiero venderla, dije finalmente. Lo antes posible. Rafael asintió. Conozco un buen agente inmobiliario. Con el mercado actual, podría venderse en 2 o 3 meses. Perfecto. Regresamos a casa de Josefina en silencio. Cuando llegamos, había un auto estacionado frente a la entrada. Un auto que reconocí. El SUV negro de Eduardo. Mi estómago se tensó. ¿Quiere que me quede?, preguntó Rafael. No. Estaré bien. Salí del auto. Eduardo estaba recargado contra su vehículo, con los brazos cruzados. Se veía derrotado. Acabado. Necesito hablar contigo, dijo cuando me acerqué. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. 5 minutos. Algo en su voz me hizo dudar. No era arrogancia. No era manipulación.
Era cansancio puro. 5 minutos. Acepté. Nos sentamos en los escalones de la entrada. Eduardo no me miraba. Tenía la vista fija en el suelo. Nos mudamos a un departamento, comenzó. 2 habitaciones. Los niños tienen que compartir cuarto. Es pequeño. Es ruidoso. Pero es lo que podemos pagar ahora. No dije nada. Seguí esperando. Alicia está destruida, continuó. No come. Apenas duerme. Los niños le preguntan cuándo van a volver a casa y ella no sabe qué decirles. Eduardo, si viniste a hacerme sentir culpable, estás perdiendo tu tiempo. No vine a eso. Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. Vine a disculparme. Esas palabras me tomaron por sorpresa. En el restaurante, cuando ella tiró tu plato. Yo debía haberte defendido. Debía haber parado todo ahí mismo. Pero no lo hice. Y eso me hace tan culpable como ella. ¿Por qué no lo hiciste? Eduardo suspiró. Porque tenía miedo. Miedo de que si te defendía, Alicia me hiciera pagar después. Porque así funciona ella. Si no estás completamente de su lado, eres su enemigo. Y he aprendido que es más fácil dejarla hacer lo que quiere que enfrentarla. Eso no es un matrimonio, dije. Es una prisión. Lo sé. Eduardo se pasó las manos por la cara. Mira, no espero que me perdones. No espero que cambies de opinión sobre la casa. Solo necesitaba que supieras que sé que estuvo mal. Todo. La manera en que te tratamos. La manera en que usamos tu generosidad. La manera en que te exprimimos hasta que no quedó nada y luego te culpamos por estar vacía. Hubo un silencio largo. Un perro ladró a la distancia. Un auto pasó tocando música fuerte. ¿Alicia sabe que estás aquí?, pregunté. No. Si supiera, me mataría. ¿Por qué viniste entonces? Porque necesito que alguien sepa la verdad. Aunque sea solo tú. Aunque ya no importe. Eduardo se levantó. Una cosa más. Los niños. Rafael y Sofía. Ellos te quieren. Hablan de ti. Preguntan por ti. Y sé que probablemente no quieras tener nada que ver con nosotros después de todo esto. Pero si algún día, tal vez años en el futuro, quisieras conocerlos de verdad, yo no me opondría. Se fue sin esperar respuesta. Vi cómo su auto se alejaba hasta desaparecer en la esquina. Y me quedé sentada ahí, procesando algo que no esperaba. Una disculpa. Pequeña, tardía, insuficiente, pero real. Esa noche, Josefina preparó enchiladas. Mi comida favorita. Come, me ordenó. Has perdido peso y no te favorece. Comí mecánicamente. La comida estaba deliciosa, pero yo no podía saborearla realmente. Mi mente estaba en otro lugar. Pensando en Eduardo. En sus palabras. En su admisión de culpa. Y me di cuenta de algo. Perdonar no significa olvidar. No significa reconciliarse. No significa volver a como era antes. Perdonar solo significa soltar el veneno para que no te siga envenenando. Y tal vez, solo tal vez, podía perdonar a Eduardo. No porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Alicia era otra historia. Con ella, el perdón sería más complicado, más doloroso, más largo. Tal vez nunca llegaría. Y tenía que estar en paz con eso también. Los días se convirtieron en semanas. El agente inmobiliario puso la casa en venta. Hubo visitas, ofertas, contraofertas. Finalmente, después de 6 semanas, acepté una oferta. Una familia joven con 3 hijos. La mujer estaba embarazada del cuarto. Me mostraron fotos. Se veían felices. Genuinamente felices. Es perfecta para nosotros, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Nuestros hijos finalmente tendrán espacio para crecer. Firmé los papeles. La casa se vendió por $380,000. Después de pagar lo que quedaba de hipoteca y los costos de cierre, me quedaron $294,000. Era más dinero del que había tenido en mi cuenta en toda mi vida. Y era todo mío. No para Alicia.
No para Eduardo. No para nadie más. Solo mío. Rafael manejó todo el proceso con eficiencia. El día de la firma final, me dio la mano. Ha sido un honor representarla, señora Margarita. Espero que encuentre paz con todo esto. Gracias, Rafael, por todo. Salí de su oficina sintiéndome extrañamente liviana, como si hubiera estado cargando piedras durante años y finalmente las hubiera dejado caer. Josefina me esperaba en el auto. ¿Está hecho?, preguntó. Está hecho. Manejó en silencio durante un rato. Luego preguntó, ¿y ahora qué? Esa pregunta me había estado rondando durante días. ¿Y ahora qué? Tenía 64 años. Dinero en el banco. Ninguna obligación. Ninguna deuda. Ninguna familia que me necesitara. O que yo necesitara. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía completamente. Era aterrador. Pero también era liberador. Ahora vivo, respondí. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Cosas pequeñas que siempre pospuse porque no había tiempo o dinero. Me inscribí en una clase de pintura. Resultó que era malísima, pero no importaba. Era divertido. Compré ropa nueva. No de segunda mano. Nueva de verdad. Me sentía tonta gastando dinero en mí misma, pero Josefina me recordaba, es tu dinero. Eres libre de hacer lo que quieras con él. Fui al dentista. Me arreglé 3 muelas que había estado ignorando durante años porque el tratamiento era caro. Me corté el cabello. Un corte moderno que me hacía ver más joven. La estilista me convenció de hacerme rayos color caramelo. Al principio dudé, pero cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía fuerte. Se veía libre. Un día, 2 meses después de vender la casa, estaba en la clase de pintura cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí. Alicia. Mi corazón se aceleró. Dudé antes de abrirlo. Finalmente lo hice. Mamá. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé de maneras que no tienen perdón. Pero necesito que sepas algo. Eduardo y yo nos estamos divorciando. Él se va. Y yo me estoy dando cuenta de muchas cosas. De cómo traté a la gente. De cómo te traté a ti. No espero que me perdones. No espero que quieras verme. Solo necesitaba decirte que lo siento. Siento todo. Leí el mensaje 3 veces. Esperé sentir algo. Tristeza. Rabia. Satisfacción. Pero solo sentí cansancio. Un cansancio profundo de tanto drama. Tanto dolor. Tanta historia. Guardé el teléfono sin responder. Tal vez respondería más tarde. Tal vez nunca. Pero en ese momento, tenía una pintura que terminar. Una clase que disfrutar. Una vida que vivir. Y eso era suficiente. El mensaje de Alicia se quedó sin respuesta durante días. Luego semanas. Cada vez que pensaba en contestar, algo dentro de mí se detenía. No era rencor. Era autoprotección. Había aprendido, dolorosamente, que las palabras de arrepentimiento no significan cambio real. Y yo ya no estaba dispuesta a arriesgar mi paz recién encontrada por promesas vacías. Josefina me preguntó una noche si había leído el mensaje. Sí, respondí. Y nada. No tengo nada que decirle todavía. ¿Todavía? Eso significa que algún día sí. Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez. O tal vez nunca. Y estoy en paz con ambas posibilidades. Josefina asintió. Ella entendía. Después de tantos años viéndome sufrir, finalmente entendía que mi sanación no dependía de la reconciliación. Dependía de mí misma. Decidí hacer algo radical. Algo que había soñado durante 30 años, pero que siempre pareció imposible. Decidí viajar. Sola. Sin itinerario fijo. Sin obligaciones. Solo yo y el mundo. Josefina pensó que estaba loca. Viajar sola a tu edad. ¿Y qué tiene mi edad?, respondí. Tengo 64 años, no 90. Todavía puedo caminar, pensar y disfrutar. Reservé un boleto a España.
Siempre había querido conocer Barcelona, ver la Sagrada Familia, caminar por las Ramblas, comer paella en un restaurante con vista al mar. Cosas simples que se convirtieron en sueños durante años de sacrificio. El día que partí, Josefina me llevó al aeropuerto. Me abrazó fuerte. Prométeme que te cuidarás. Lo prometo. Y prométeme que volverás. Josefina, no me voy a morir. Solo voy a viajar. Ella se rió entre lágrimas. Lo sé, pero eres mi hermana. La única familia real que me queda. Esas palabras me llegaron al corazón, porque era verdad. Ella había estado ahí, siempre, sin pedir nada a cambio. Barcelona me robó el aliento. Las calles estaban llenas de vida, de colores, de aromas que nunca había experimentado. Caminé durante horas. Me perdí a propósito en callejones estrechos. Comí en restaurantes pequeños donde nadie hablaba español de América, solo catalán y castellano con acento diferente. Me sentí anónima, libre. Nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Nadie me juzgaba. Era simplemente Margarita, una mujer disfrutando de la vida. Una tarde, en un café cerca de la playa, conocí a una mujer llamada Carmen. Tenía 72 años, era de Madrid, y viajaba sola también. Mi esposo murió hace 3 años, me contó mientras tomábamos vino tinto. Y decidí que no iba a desperdiciar el tiempo que me queda llorando en casa. Hablamos durante horas. Sobre pérdidas. Sobre hijos ingratos. Sobre la libertad que viene después del dolor. «¿Sabes qué descubrí?», dijo Carmen. «Que la felicidad no está en las personas. Está en los momentos. Y tú decides qué momentos crear». Regresé de España 3 semanas después. Bronceada, descansada, cambiada. Josefina casi no me reconoció. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente». Y era verdad. Algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. No era solo el viaje. Era la certeza de que podía ser feliz sola. De que no necesitaba la aprobación de Alicia para validar mi existencia. De que mi valor no dependía de cuánto daba a otros, sino de cuánto me respetaba a mí misma. Esa noche, finalmente abrí el mensaje de Alicia otra vez. Lo leí con ojos nuevos. Y por primera vez, decidí responder. «Alicia, recibí tu mensaje. Agradezco tu disculpa. Pero necesito que entiendas algo. Una disculpa no borra años de daño. No borra la humillación. No borra el dolor. Tal vez algún día podamos tener una conversación real. Pero ese día no es hoy. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito sanar. Y tú necesitas hacer lo mismo. Te deseo lo mejor en tu proceso. Mamá». Envié el mensaje. No esperé respuesta. Apagué el teléfono y dormí profundamente. Los meses siguientes fueron de transformación lenta pero constante. Empecé terapia con una psicóloga llamada Dolores. Fue idea de Josefina. «Creo que te ayudaría a hablar con alguien profesional», me dijo. Al principio resistí. «No estoy loca». Nadie dijo que lo estuvieras. Pero has pasado por mucho. Y está bien pedir ayuda. Dolores era una mujer de 50 años, con lentes redondos y una manera tranquila de escuchar. En nuestra primera sesión, le conté todo. El restaurante, la casa, los años de abuso financiero, el juicio, todo. Ella escuchó sin interrumpir. Al final, dijo algo que nunca olvidaré. «Margarita, lo que viviste se llama abuso emocional y financiero. Y no es tu culpa. Las víctimas de abuso no son débiles. Son personas con mucha capacidad de amor que fueron explotadas por personas sin capacidad de darlo de vuelta». Lloré en esa sesión. Lloré por años de culpa que no merecía cargar. Las sesiones con Dolores se volvieron mi ancla. Cada semana, desempacábamos otra capa de dolor. Descubrí patrones que venían desde mi infancia. Mi madre había sido similar a Alicia. Demandante. Nunca satisfecha. Siempre comparándome con otros. Y yo había pasado mi vida tratando de ganar su amor a través del sacrificio. Cuando ella murió, transferí ese patrón a Alicia.
Sin darme cuenta, había criado a mi hija para que me tratara como mi madre me trató. Era un ciclo. Y yo lo había perpetuado. Pero reconocer eso no te hace culpable, me recordó Dolores. Te hace consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Poco a poco, empecé a soltar. No solo a Alicia, sino a toda la idea de que necesitaba ser necesitada para tener valor. Empecé a entender que mi existencia tenía sentido solo por existir. No por lo que daba. No por lo que pagaba. Simplemente por ser. Una tarde de abril, casi 6 meses después del desalojo, estaba en el parque alimentando palomas cuando vi a alguien conocido. Era Rafael, mi nieto. El niño de 7 años que me había llamado llorando aquella vez. Estaba jugando en los columpios con otro niño. Una mujer joven, probablemente una niñera, lo vigilaba desde una banca cercana. Mi corazón se aceleró. Quise acercarme. Quise abrazarlo. Quise decirle tantas cosas. Pero me detuve. Porque acercarme significaría abrir una puerta que apenas había logrado cerrar. Significaría arriesgarme a más dolor. Más complicaciones. Más drama. Rafael me vio. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Él frunció el ceño, como tratando de recordar. Luego sonrió tímidamente y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Y eso fue todo. Él volvió a jugar. Yo volví a alimentar palomas. Y aunque mi corazón dolía, supe que había hecho lo correcto. Porque los niños no necesitan abuelas que cargan culpas y resentimientos. Necesitan adultos sanos. Y yo todavía estaba trabajando en mi sanidad. Esa noche le conté a Dolores sobre el encuentro en nuestra sesión. ¿Cómo te sentiste?, preguntó. Triste, pero también aliviada. ¿Aliviada? Sí, porque me di cuenta de que puedo amarlos sin necesitar estar en sus vidas. Puedo desearles lo mejor desde lejos. Y eso no me hace mala abuela. Me hace una mujer que se está protegiendo. Dolores sonrió. Eso se llama amor maduro. Es el amor que no necesita reciprocidad para existir. Es el amor más difícil, pero también el más puro. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera que nunca. Como si finalmente hubiera puesto una pieza del rompecabezas que faltaba. No necesitaba el perdón de Alicia. No necesitaba su amor. No necesitaba ser parte de su familia. Solo necesitaba estar en paz conmigo misma. Y lentamente, dolorosamente, estaba llegando ahí. Josefina organizó una cena para celebrar mi cumpleaños 65. Invitó a algunas de sus amigas que se habían convertido en mis amigas también. Mujeres de nuestra edad con historias similares. Divorcios difíciles. Hijos complicados. Vidas reconstruidas. Nos sentamos alrededor de la mesa comiendo, riendo, compartiendo. Una de ellas, Estela, levantó su copa. Por Margarita. Por la mujer más valiente que conozco. La que se atrevió a elegirse a sí misma cuando todos esperaban que se sacrificara. Brindamos. Y en ese momento, rodeada de mujeres que me conocían, me valoraban y me querían sin condiciones, me di cuenta de algo profundo. La familia no siempre es sangre. A veces es elección. A veces son las personas que aparecen cuando todos los demás se van. A veces son las hermanas que eliges, no las que heredas. Y yo había encontrado mi familia real. Estaba sentada en esa mesa, riendo, viviendo, siendo. Un año después del incidente en el restaurante, mi vida era irreconocible. No porque hubiera cambiado de ciudad o de identidad, sino porque había cambiado por dentro. Me había mudado de casa de Josefina a un departamento pequeño, pero luminoso en el centro. Tenía 2 habitaciones, balcón con vista a un parque, y era completamente mío. Cada mueble lo elegí yo. Cada cuadro en la pared reflejaba mi gusto. No había fantasmas ahí. No había recuerdos dolorosos. Solo presente. Solo yo construyendo algo nuevo desde cero. Seguía yendo a terapia. Seguía pintando, aunque mis cuadros seguían siendo terribles. Había hecho amigas nuevas en una clase de yoga. Mujeres que no sabían nada de mi pasado y que me aceptaban por quien era ahora. Era liberador ser solo Margarita. No la madre de alguien. No la víctima de algo.
Solo yo. Una tarde de marzo, recibí un sobrecertificado. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Alicia, escrita a mano. 4 páginas. La leí lentamente, sentada en mi balcón con una taza de té. Mamá, comenzaba. Han pasado meses desde que respondiste mi mensaje. Y he estado en terapia desde entonces. Mi terapeuta me hizo ver cosas que nunca quise admitir. Me hizo ver que fui abusiva contigo, que te usé, que te manipulé. Y lo peor de todo, que me convencí a mí misma de que tú eras el problema para no tener que enfrentar quién era yo realmente. Continué leyendo. Alicia hablaba de su divorcio con Eduardo, de cómo le había dicho verdades que ella no quiso escuchar durante años, de cómo sus propias amigas se habían alejado cuando vieron su verdadera naturaleza, de cómo estaba criando a sus hijos sola, en un departamento modesto, trabajando por primera vez en su vida. ¿Y sabes qué descubrí, mamá? Que el mundo no me debe nada, que la vida es dura, que el dinero no aparece mágicamente, y que tú lo sabías todo el tiempo. Pero yo estaba tan cómoda usándote que nunca quise aprender. La carta continuaba. No te estoy escribiendo para pedirte perdón otra vez, ni para pedirte dinero, ni para rogarte que vuelvas. Te estoy escribiendo porque necesito que sepas que finalmente entendí. Entendí el peso que cargaste durante años. Entendí el dolor que te causé. Entendí que lo que hice en ese restaurante fue imperdonable. Y entendí que si algún día, en 20 o 30 años, mis hijos me tratan como yo te traté a ti, será exactamente lo que merezco. Mis ojos se llenaron de lágrimas. He empezado a contarles a Rafael y Sofía la verdad sobre ti, sobre cómo pagaste nuestra casa, sobre cómo siempre estuviste ahí, sobre cómo yo te traté mal y tú te defendiste. Rafael me preguntó si podía escribirte una carta. Le dije que sí. La incluyo aquí. No tienes que responder si no quieres. Solo quería que supieras que estoy tratando de romper el ciclo, de criar hijos que valoren, no que usen, hijos que amen, no que manipulen. Con todo mi arrepentimiento, Alicia. Dentro del sobre había otra carta. Papel de cuaderno con letra infantil. Querida abuela Margarita, mi mamá me contó que tú pagaste nuestra casa, y que nosotros no fuimos buenos contigo. Yo era pequeño y no entendía. Pero ahora tengo 8 años y entiendo mejor. Quiero que sepas que yo sí te quiero. Y que cuando sea grande y tenga dinero, te voy a comprar una casa grande para ti sola. Para que nunca tengas que estar triste. Tu nieto que te extraña, Rafael. Lloré. Lloré como no había llorado en meses. No de tristeza. De algo más complejo. Una mezcla de dolor sanado, esperanza cautelosa, y amor que nunca murió a pesar de todo. Guardé ambas cartas en una caja especial donde empecé a coleccionar cosas significativas de mi nueva vida. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para sentir, para decidir qué quería hacer con esta información. 2 semanas después, tomé una decisión. Le escribí a Alicia. Una carta corta. Alicia, recibí tu carta y la de Rafael. Agradezco tu honestidad y tu trabajo en terapia. Veo cambios reales en tus palabras. Pero necesito que entiendas algo fundamental. El perdón no significa regresar a como éramos. No significa olvidar. Significa soltar el veneno para que no me siga envenenando. Te perdono. Pero necesito seguir protegiendo mi paz. Tal vez en el futuro podamos tener una relación. Pero será una relación nueva, con límites claros, con respeto mutuo, construida desde cero. Y eso tomará tiempo. Mucho tiempo. Mientras tanto, quiero que sepas que celebro tu crecimiento. Celebro que estés en terapia. Celebro que estés enseñando a tus hijos valores reales. Sigue ese camino. Hazlo por ti. Hazlo por ellos. No por mí. Con respeto y desde la distancia, mamá. Envié la carta. Y después de enviarla, sentí una paz profunda. Porque había puesto límites sin cerrar la puerta completamente. Había perdonado sin volverme vulnerable. Había amado sin perderme a mí misma. Los meses siguieron su curso. Seguí viajando. Visité Argentina, Chile, Perú.
Cada país me mostraba una nueva versión de mí misma. Una versión más fuerte, más libre, más completa. En Lima conocí a un hombre llamado Ernesto. Tenía 68 años, era viudo, profesor de historia retirado. Nos conocimos en un museo. Empezamos a hablar de una pintura y terminamos conversando durante 4 horas en un café. No hubo romance, pero hubo conexión. Una amistad genuina con alguien que también había sobrevivido pérdidas y había elegido seguir viviendo. Intercambiamos números. Nos escribimos ocasionalmente. Y esa amistad ligera, sin expectativas, sin demandas, era hermosa en su simplicidad. Me recordaba que aún había espacio para conexiones nuevas en mi vida. En mi cumpleaños 66, organicé una pequeña reunión en mi departamento. Josefina, mis amigas del yoga, Carmen que había venido de visita desde España, y Ernesto que estaba de paso por la ciudad. Comimos, reímos, bailamos canciones viejas. Y en medio de la celebración, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé. Luego contesté. Hola. Abuela. Era Rafael. Mi voz se quebró. Hola, mi amor. Mi mamá me dejó llamarte para tu cumpleaños. Quería desearte feliz cumpleaños. Gracias, cariño. Eso significa mucho para mí. ¿Algún día podremos visitarte? Miré alrededor. A las personas que llenaban mi hogar con risa y amor. A la vida que había construido desde las cenizas. Tal vez, respondí honestamente. Algún día. Cuando todos estemos listos. Ok. Te quiero, abuela. Yo también te quiero. Colgué. Josefina me miró con ojos interrogantes. Le sonreí. Estoy bien, dije. Y era verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón bajo las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que era hace un año. Rota. Humillada. Perdida. Y en la mujer que era ahora. Completa. Digna. Encontrada. No había sido un camino fácil. Había requerido coraje que no sabía que tenía. Había requerido soltar personas que pensé que eran mi mundo. Había requerido reconstruirme desde cimientos que creí destruidos para siempre. Pero lo había logrado. Había sobrevivido. Más que eso. Había florecido. Tomé mi teléfono y abrí mis notas. Escribí algo que necesitaba recordar. Algo que tal vez ayudaría a alguien más algún día. El amor no se mendiga. El respeto no se compra. La dignidad no se negocia. Y a veces, alejarse de quienes te lastiman no es crueldad. Es supervivencia. Es amor propio. Es la única manera de recordar quién eres cuando todos han olvidado tu valor. Guardé la nota. Miré las estrellas. Y por primera vez en décadas, me sentí completamente en paz. No porque mi vida fuera perfecta. No porque todos mis problemas estuvieran resueltos. No porque Alicia y yo estuviéramos reconciliadas. Sino porque finalmente había aprendido la lección más importante. Que yo era suficiente. Sola. Sin validación externa. Sin necesitar que nadie más me dijera que valía. Yo lo sabía. Y ese conocimiento, esa certeza profunda y arraigada, era inamovible. Nadie podría quitármela nunca más. Me levanté, entré a mi departamento, y me fui a dormir. Mañana sería otro día. Otro día de mi vida. Una vida que finalmente, después de tantos años, me pertenecía completamente. Y eso era suficiente. Eso era todo. Si tú también has tenido que alejarte para encontrarte, si has tenido que poner límites que otros llamaron crueldad, si has tenido que elegirte cuando todos esperaban que te sacrificaras, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu historia importa. Tu dolor es válido. Y tu decisión de salvarte a ti misma no te hace egoísta. Te hace valiente. Cuenta tu historia en los comentarios. Porque a veces, saber que no estamos solos es lo único que necesitamos para seguir adelante.